El Mayo Zambada hace una revelación fuertísima sobre su relación con Felipe Calderón en su primera audiencia con la justicia americana. ¿Quieres saber qué reveló el líder del cártel de Sinaloa? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Así es, ciudadanos, el juicio del Mayo Zambada ha comenzado y con ello se dan las primeras revelaciones que estarían llevando a la justicia americana a capturar a Felipe Calderón, el verdadero líder de todos los cárteles de la droga en México. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que Ismael el Mayo Zambada ya revela una de las primeras pruebas en contra de este expresidente espurio. E inclusive veremos cómo es que el presidente Andrés Manuel presiona a las autoridades estadounidenses para que apresuren este juicio. ¡Vamos allá! Pues sí, ciudadanos, estamos ante uno de los juicios más importantes en lo que respecta al narco en México. Sabemos que Ismael el Mayo Zambada fue detenido hace apenas unos días en el estado de Texas junto al hijo del Chapo Guzmán. Hablamos de Joaquín Guzmán López. Ahora, el Mayo ha tenido que comparecer ante los jueces en su primera audiencia, y como tal, este capo ha revelado un dato escalofriante que llevaría a la captura de Felipe Calderón. Arrancamos con la información, pues el pasado jueves se llevó a cabo su segunda audiencia del Mayo Zambada en la Corte Federal de El Paso, en Texas. Zambada llegó en silla de ruedas, vestido con una sudadera y pantalones deportivos azules y notablemente disminuido físicamente, tras la revelación del grave cáncer que padece. La audiencia fue breve, durando menos de 10 minutos antes de que Zambada fuera devuelto a la prisión, donde permanecerá al menos 39 días hasta la próxima cita con la justicia de Estados Unidos. De manera extraoficial, se informó que dos hijos de Zambada, cuya identidad no se conoce, llegaron escoltados por el FBI a la audiencia. Por su parte, la jueza federal Kathleen Cardone autoriza la designación de este juicio como inusual y complejo, lo que significaría es que el juicio podría tardar más de lo esperado. Entre los argumentos para que el caso fuera considerado inusual se encuentra el gran volumen de evidencia que tiene que ser descubierta y analizada por las partes, además la amplitud y gravedad de los cargos presentados en su contra. Y recuerden que durante todo ese tiempo la posibilidad de un arreglo y negociación para adherirse al programa de testigo protegido también se mantiene sobre la mesa. Sin embargo, lo más revelador de esta audiencia fue que el mismo Mayo Zambada ha confirmado que a su defensa se suma el abogado Frank Pérez, que a su vez fue abogado de su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, en el arreglo que este alcanzó con fiscales de Estados Unidos. El nombre de Frank Pérez se vuelve pieza clave en este juicio, dado que este representante legal fue el mismo que logró la liberación del Vicentillo apenas en 2020. Como vemos en la pantalla, esta era la primera foto del hijo del Mayo Zambada, tomada poco tiempo después de su liberación y ya como testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos. Ciudadanos, este es el bombazo que ha soltado Ismael el Mayo Zambada en su primera audiencia, dejando en claro su estrategia para poder librar la cadena perpetua en su contra. El plan sería colaborar con el gobierno de los Estados Unidos, tal y como lo hizo su hijo a lo largo de estos años. Es por eso por lo que está utilizando el mismo abogado, inclusive con la misma estrategia, pues el Mayo trataría de otorgar la mayor cantidad de información para poder ser liberado. Esto significaría solamente una cosa, llegar al más alto nivel de acuerdos políticos con el narco, es decir, delatar a Felipe Calderón, que si bien sabemos es el último cabo suelto de este entramado con el cártel de Sinaloa. Y esto ya lo hemos visto anteriormente con demás familiares del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán, los cuales no han tenido de otra más que colaborar con el gobierno de los Estados Unidos para de esta forma conseguir su libertad y seguir con sus vidas. Recordamos que el hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, fue detenido en México en marzo de 2009 y extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de varios cargos por narcotráfico.
Narró al juez Brian Cogan en la corte de Brooklyn distintos momentos que presuntamente involucran a los militares cercanos a Felipe Calderón y su supuesta relación con el cártel de Sinaloa. Como vemos en esta nota del Economista, el Vicentillo no dudó ni un segundo en manchar a los gobiernos panistas, como el de Felipe Calderón y Vicente Fox, para poder conseguir su libertad a cambio. Y cito: el Vicentillo vincula a 3 altos mandos del ejército que trabajaron en gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón. Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, al rendir su declaración puso 3 nombres en el estrado: Humberto Eduardo Antimo Miranda, Marco Antonio de León Adams y Roberto Francisco Miranda Moreno. El señalamiento no es menor, ya que los 3 ocuparon posiciones de alto rango en la Sedena durante las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y de acuerdo al testimonio del Vicentillo, fueron sobornados por los narcotraficantes. Y pues sí, ciudadanos, el hijo del Mayo Zambada no ha sido el único que ha cantado como pajarito, sino que también el hermano del Mayo. Hablamos del Rey Zambada, que también hizo lo propio e inclusive confirmó esta información de la que hablaba el Vicentillo. Vamos a leer esta nota brevemente. El Rey Zambada revela sobornos a gobiernos de Vicente Fox y Calderón. En el arranque de la 4ª semana del juicio contra Genaro García Luna, el narcotraficante Jesús, el Rey Zambada, hermano del El Mayo Zambada, reveló que pagó protección durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero también en el de Vicente Fox Quesada. En la audiencia en la Corte del Este de Nueva York, el capo detalló que tan solo por infiltrar a uno de sus hombres en la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, pagó $350,000. Además, se refirió a 2 pagos millonarios que hizo a García Luna y a Felipe Calderón, y es que reveló que le pagó al exsecretario de Seguridad Pública $5 millones a cambio de permitir que el cártel de Sinaloa pudiera operar sin problemas en todo México. Pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que en la familia del Mayo se les ha dado bien hablar para conseguir beneficios en los Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, la cual compareció ante la Corte Federal de Washington en una audiencia tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía por 3 cargos. Sabemos que por lo anterior, Emma solamente pasó 1 año en prisión antes de ser liberada en los Estados Unidos, a cambio de otorgar información vital para el juicio de Genaro García Luna. Y tras estas revelaciones, Felipe Calderón ha empezado a comerse las uñas de los nervios e inclusive, como vemos en la pantalla, ha tratado de pasarle la papa caliente al presidente Andrés Manuel, entre otras cosas queriéndolo vincular con el narcotráfico. Vemos en la pantalla cómo es que este espurio comparte en su cuenta de Twitter un video del director del FBI señalando falsamente al presidente Andrés Manuel de coludir con el narcotráfico, lo cual es totalmente falso. Pero claramente las acusaciones en contra suya por parte de la familia del Mayo y próximamente por parte de Ismael Zambada son inevitables. También en toda esta tormenta que se le viene encima al calderonismo, pues irónicamente han tenido que reactivar a la loca del periodismo, Anabel Hernández, la cual ha pasado de ser una periodista de renombre a ser un títere más del gobierno que la acosó por años. Vamos a escuchar a esta loca reactivando esta campaña de guerra sucia en contra del presidente Andrés Manuel, después de la fuerte revelación del Mayo Zambada que estaría sacando a relucir el nombre de Felipe Calderón en este juicio del líder del cártel de Sinaloa. Cuya campaña fue financiada también por el cártel de Sinaloa, su campaña de gobernador. Estamos hablando, por supuesto, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando por la parte de los chapitos, de los hijos del presidente, Andrés y José Ramón López Beltrán, que son amigos y de acuerdo a esta fuente vinculada a estas investigaciones del FBI, han sido también socios, asociados, no sé si en negocios legales o ilegales, con los chapitos. Entonces estamos hablando realmente de un tsunami que tarde que temprano llegará hasta incluso pegarle al propio, pues a la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum. Que la captura del Mayo Zambada es una sacudida al sistema mexicano. Uno de los que hoy está temblando es justamente Andrés Manuel López Obrador. Su complicidad con el Mayo Zambada es lo que explica por qué el FBI confió más en que la captura
de este importante narcotraficante, uno de los más poderosos del mundo, estuviera a cargo de otro narcotraficante, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, miembro de los Chapitos, y no del gobierno de México. Y pues sí, ciudadanos, sabemos que esta es solamente una estrategia más de la guerra sucia en contra del presidente Andrés Manuel. Sabemos que esta señora Anabel Hernández se corrompió por completo y ahora de lo único que habla es de la supuesta relación entre el narco y el presidente Andrés Manuel, la cual es totalmente falsa. Tal y como han alegado los opositores desde hace meses, con su campaña de guerra sucia de narco presidente. Pero hoy, ni ella ni absolutamente nadie han podido comprobar que el presidente Andrés Manuel efectivamente esté aliado con el narco. Tal y como han alegado los opositores desde hace meses, con su campaña de guerra sucia narco presidente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel el día de hoy, presionando al gobierno de los Estados Unidos para vincular a Felipe Calderón y de paso le calla el hocico a esta carroñera de Anabel Hernández. Vamos a escuchar al presidente. Nada que pueda afectarnos porque se tiene que transparentar todo. Hay que conocer toda la verdad. Cómo han actuado durante todo este tiempo, sí hay asociación delictuosa con autoridades, qué autoridades, hacer toda la denuncia y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras. Todo. No ocultar nada, absolutamente. Solo no mentir. No señalar, por consigna, sin tener pruebas. Señalamiento con prueba. Y que nadie sea intocable. Así es, ciudadanos, hoy el presidente Andrés Manuel lo deja bastante claro. No hay nexo ni prueba que demuestre que el narco está metido o estuvo metido en su gobierno. Sin embargo, esto también ha sido confirmado por parte del mismo hermano del Mayo Zambada, hablamos del Rey Zambada, el cual, al ser cuestionado en el juicio de Genaro García Luna sobre un supuesto soborno al presidente Andrés Manuel y a su campaña, este narcotraficante lo negó y dijo desconocer completamente de dónde venía este rumor. En esta nota hoy se confirma lo siguiente: el Rey Zambada niega haber financiado campaña política de AMLO. Este martes, durante el juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Jesús el Rey Zambada rechazó haber aportado dinero para la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Zambada subió por segunda ocasión al estrado, en un día donde la defensa del exsecretario de Seguridad Pública Federal, encabezada por el abogado César de Castro, le preguntó directamente si el cártel de Sinaloa dio dinero a López Obrador. El abogado de García Luna insistió en preguntar al rey si había aportado dinero para la primera campaña presidencial de López Obrador, y le recordó que en julio de 2013 declaró haber entregado $7 millones a Gabriel Regino, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, para dárselos a AMLO, quien dejó la jefatura de gobierno para enfocarse en su campaña de 2006, pero la respuesta volvió a ser negativa, de esta forma desmintiendo todos estos rumores de la oposición. Pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que las mentiras del calderonismo se caen por su propio peso y le explotan en la cara a este expresidente espurio. Se vienen varios meses de juicio que inclusive se van a empalmar con la sentencia pendiente que tiene el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, hablamos de Genaro García Luna. No es de sorprender que hasta la fecha no haya salido el nombre de Felipe Calderón y que más aún no lo hayan llamado a declarar, porque sabemos que este panista al día de hoy sigue protegido por los gobiernos de los Estados Unidos, los cuales también propiciaron para que el narco creciera como hongos en humedad en todo México.
Sin embargo, tarde o temprano este expresidente tendrá que pagar por sus actos, por haber liderado no solo a un cártel sino a decenas de ellos, los cuales crecieron y se fortalecieron al amparo del poder. Esperemos que tanto el Mayo Zambada y como otros testigos protegidos puedan revelar la verdad y que a cambio de su libertad puedan entregar a este narcotraficante Felipe Calderón a la justicia mexicana o estadounidense. Ya iremos viendo qué va pasando al paso de los días, semanas y meses. Sin embargo, desde este canal esperamos que la verdad impere y que al final de todos estos juicios se le pueda dar alcance a este panista narcotraficante. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece el bombazo que soltó Ismael el Mayo Zambada? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!